Primera de Pedro, capítulo 1, de 7 al 13, nos ponemos de pie todos también para honrar la palabra del Señor. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. Verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de las gracias destinadas a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú añadas bendición a tu palabra, que tú nos des entendimiento para aprender, Dios mío, para ser enseñados por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que tú, Señor Dios mío, hagas la obra que tú quieres hacer en cada uno de nuestros corazones, oh Padre. Tu Espíritu Santo tome el control de mi vida y de este lugar, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Amén y amén. Tome asiento y siga alabando al Señor. Estuvimos viendo acerca de la tentación, ¿no? Estuvimos estudiando estos temas y vimos pues ya qué era la tentación, cuáles eran las fuentes de la tentación, cuáles eran los conductos de la tentación. Y hoy vamos a entrar ya en profundidad en la pregunta que hice al final, el culto pasado, que era ¿por qué Dios permite la tentación? Estábamos viendo eso. Y decíamos que Dios la permite en primer lugar para desarrollar, ¿no?, el carácter y la fe del creyente, ¿no? Dios permite la tentación para desarrollar nuestro carácter, nuestra fe, amén, porque Dios quiere que nosotros aprendamos pues a vencer la tentación. Y decíamos que cuando uno vence la tentación pues se da cuenta que uno desarrolla ese carácter y nuestra fe crece. Cuando un creyente puede vencer la tentación, nuestra fe crece. Y por eso hemos leído de 1 de Pedro, mire, 1 de Pedro 1, ahí habla Pedro de eso, ¿no? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, la fe tiene que ser probada, pues. Por eso que Dios permite que seamos tentadas. No, dice, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿no? Entonces, así como el oro, para que sea más refinado, para que sea más valioso, se prueba con fuego, igualmente la fe es probada también con el fuego espiritual, digamos así, no es con el fuego terrenal, pero sí con esas pruebas que a veces nos hacen sentir como que, pues, en peligro, nos hacen sentir de repente de diferentes maneras, pero que a la larga, como dice acá, es necesario, ¿no?, que nuestra fe sea probada. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que usted y yo podamos crecer, madurar, tener ese carácter y esa fe cristiana. Y entonces, ¿cómo va a ser hallada? Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, dice, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Cristo se manifieste, entonces nuestra fe será hallada así, ¿no? Es en alabanza, en gloria y honra. Significa que, claro, ¿no?, como que incluso la Biblia dice eso, ¿no?, que los ángeles, dice, se sorprenden de ver cómo nosotros, siendo terrenales, siendo tan limitados, no teniendo ese poder que tienen ellos como seres espirituales, como el creyente que cree en Jesucristo, que cree en las promesas de Dios y cree en la palabra, como ese creyente puede haber vencido a esos seres tan poderosos como son seres espirituales también de las tinieblas. Amén. Pero justamente nuestra fe será hallada, dice, en alabanza, gloria y honra, ¿no? Qué lindo que cuando tú te presentes delante de Dios, tu fe sea hallada así, ¿no? En alabanza, en honra, en gloria. Amén. Y seas recibido en el cielo como un soldado, como un guerrero, que peleaste la batalla, que ganaste la victoria, ¿no? Porque eso Dios nos llama a nosotros a hacer, ¿no? No ser derrotados y toda la vida vivir derrotados, no. Sino que espiritualmente tener victorias, y por eso Dios permite que seamos pues también probados y tentados. Bueno, luego miren, aquí mismo en 1 de Pedro, en el capítulo 5, abran la puerta por favor. 1 de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9, miren lo que dice aquí, 8 y 9. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Dice,
Mira, está hablando nuevamente el apóstol Pedro, dice, no, está hablando la iglesia, porque esta carta está dirigida a la iglesia. Dice, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y punto 9 dice, al cual resistid, dice, firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vosotros, hermanos, dice, aleluya, en todo el mundo, ¿no? También, no, perdón, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, porque es la verdad, hermano. O sea, no es que si te viene una prueba, ay, tú eres el desafortunado, la desafortunada, ¿por qué a mí, Señor? No. Dios permite que las mismas pruebas muchas veces todas las pasemos. Por eso que los que ya tenemos más años en el Evangelio, pues hemos pasado, hermano. Si yo te contara todas las pruebas que yo he pasado con la gracia del Señor y he vencido también, esa experiencia, por eso que se dice que un pastor tiene que ser alguien, no puede ser un neófito, ¿no? Yo un año en la iglesia, ya soy pastor. Eso no funciona, porque se supone que el hombre de Dios tiene que ser un hombre no neófito, no nuevo, sino una persona que ya ha demostrado una fe, ha demostrado victoria en el Señor, y que pues por eso que va a tener, como dice, los sentidos más ejercitados para... Usted me cuenta, de repente me dice, pastor, me está pasando eso. Yo ya lo sé, porque yo he visto que, como dice, las mismas pruebas que tú pasas, las están pasando otros, ya la pasaron otros. A ver, y así como otros pudieron vencer, pues tú tienes que entender que tú también puedes vencer, pues. Porque para eso Dios nos ha dado, pues, las armas para poder pelear también. Amén. Entonces, eso dice aquí el apóstol Pablo. Sé sobrio, ¿no? Sé sobrio significa, estate bien centrado. No actúes a la loca, ¿no? Porque usted sabe que sobrio es el antónimo de ebrio, ¿no? Ebrio, ¿quién es? Uno que no sabe ni siquiera lo que hace. Un cristiano, una persona no puede vivir sin saber lo que hace, actuando a la loca, actuando así por impulsos. No, pues. Eso significa no ser sobrio. El que es sobrio está midiendo, está controlando, está percibiéndose, está analizando las cosas para siempre buscar agradable. Pues dice, sed sobrios y velad. Y ese velad implica también, en este caso, en el sentido espiritual, ¿no? O sea, velar significa no dormir. Y no significa que, oh, pastor, o sea que no tenemos que dormir, no. Sino que está hablando en el sentido espiritual. Velar, o sea, que tus ojos espirituales estén siempre abiertos para darte cuenta la obra del diablo, darte cuenta cuando el enemigo está queriendo, pues, que tú peques, está queriendo que tú le falles a Dios, cuando el enemigo está queriendo que tú no avances en este camino, ¿no? Entonces tú tienes que estar con los ojos bien abiertos para darte cuenta y detectar, ¿no? Porque el creyente que está velando, entonces cuando viene un ataque, se da cuenta que es el diablo. No es tu amigo, no es tu vecino, no es tu compañero, no es tu esposo, no es tu esposa, no. El que tiene los ojos bien abiertos se da cuenta, no, el diablo está queriendo, no, yo estoy queriendo buscar de Dios, yo estoy queriendo meterme en las cosas del Señor y justo me pasan estas cosas. No es Él, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no son las personas, es el enemigo. Entonces tú tienes que estar con los ojos espirituales abiertos para detectar eso y para poder encontrar en Dios, pues, cómo vencer esa tentación, cómo vencer esa prueba. Por eso que el apóstol dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿No? Y eso es algo también, una advertencia para nosotros, porque es así, ¿no? Usted tiene que entender, si usted va a seguir a Cristo, usted tiene que entender que tenemos un enemigo, un adversario. Y ese adversario, pues, no está queriendo simplemente pasarte la mano, o ese adversario no está simplemente queriendo llevársela bien contigo, no. Y normalmente por eso que también los apóstoles usan el ejemplo de la guerra, ¿no? En la guerra un adversario que te va a querer saludar, hola, ¿cómo estás? No, este está con el fusil para matarte simplemente. Él está buscando la ocasión y volarte la cabeza. Así es un adversario en los términos de guerra, ¿no? En los términos bíblicos. Y así es el diablo, hermano. El diablo, por él, tú está buscando cuando te descuidas y te destruye. En el nombre del Señor. Por eso que hay que ser sobrio, hay que velar, no juguemos con el pecado, no juguemos, ¿no?, con la tentación, no cedamos a la tentación, hay que estar con los ojos bien abiertos para no caer, pues, en el engaño del enemigo. ¿Amén? Entonces, primer punto dijimos, Dios permite la tentación porque desarrolla el carácter y la fe. Pero no solamente por eso, ¿no?, sino también porque Dios permite la tentación, mire, porque mantiene también humilde al cristiano. Ese es otro punto interesante y bueno de Dios para la tentación, ¿no? Porque imagínate, si nunca fuéramos tentados, a veces mucha gente se confiaría, mucha gente pues hasta se creería, no, yo ya tengo tantos años en el Evangelio, ya, yo soy un creyente maduro, soy un creyente pues firme. No. Dios permite que seamos tentados para razonar y darnos cuenta que somos de carne. A ver, y que nuestra confianza no está puesta en nuestra trayectoria, en nuestros grandes logros humanos o espirituales, sino que entendamos que tenemos que confiar en Dios
hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Cuando tú empiezas a confiar en tu propia justicia y tú te crees que vas a ir al cielo porque tú ya eres bueno, porque tú ya no tomas, ya no te emborrachas, ya no vas a fiestas y porque vienes a la iglesia, lees la Biblia y te la sabes de memoria. Y si tú piensas que por eso vas a ir al cielo, ya estás mal ya. Porque nosotros vamos a entrar al cielo por eso, ¿no? Entramos por la misericordia de Dios. Porque nada de esas cosas pueden impresionar a Dios. ¿Amén? Entonces, Dios permite muchas veces que venga la tentación y que seamos golpeados por las pruebas, para que nos humillemos, ¿no? Y reconozcamos que necesitamos depender de Dios. ¿Amén? Entonces, por eso también Dios permite la tentación. Mire, vamos a 2 Corintios. Este es un ejemplo muy precioso que el apóstol Pablo no lo testifica porque pasaba con él en su vida. 2 Corintios capítulo 12. Mira, el apóstol Pablo, que era un hombre tremendo, ¿no? Yo creo que, aleluya, yo ni le llego ni a los zapatos al apóstol Pablo, ¿no? Que era un hombre realmente excepcional en la fe, un hombre de Dios. Pero mira lo que dice 2 Corintios 12:7. Abre tu Biblia ahí, 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol Pablo, mira, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, dice el apóstol. Luego dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice el apóstol. Y me ha dicho, no mira lo que le respondió el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Terrible, ¿no? El apóstol Pablo, claro, usted sabe, un hombre con tantas revelaciones de Dios, un hombre que Dios usaba de una manera tan poderosa como lo muestra en la Biblia. Y él dice, no, Dios me puso un aguijón. ¿Qué significa esa expresión? Un aguijón. O sea, Dios puso una prueba, algo que me encara, algo que me golpeara, ¿no? Dice, ¿para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Si Dios no permitía que él tenga esa prueba, que tenga esa debilidad, pues de repente él se creía, ¿no? Como dice, se le entraba el orgullo, se le entraba los aires de grandeza, ¿no? Y eso pues ya no le agrada a Dios, porque el que se le mete esas cosas ya, como dice, lo que viene después de la exaltación, pues va a ser la humillación. No, nadie que se le mete. Entonces Dios dice, permitió este aguijón, que lo abofeteara. Un mensajero de Satanás le llama el apóstol, dice que lo abofetee, dice, para que no se enaltezca, dice, sobremanera, ¿no? Y los estudiosos de la Biblia creen que ese aguijón que Dios le mandó a Pablo fue esa enfermedad que él tenía en los ojos. ¿No? Porque si bien él quedó ciego cuando tuvo su encuentro con Jesucristo y recibió la sanidad de parte de Ananías, ¿no? Que lo vimos también, dice que pareciera que él como que quedó con un poquito de afecciones en los ojos. Y por eso que en sus cartas hay partes donde él dice, no, ustedes saben con cuán grandes letras os escribo, ¿no? Dando a entender de que no veía bien, ¿no? Y en otras partes también dice, cuando no sé cuál fue de las iglesias que él dejó y se iba, él dijo, no, yo doy testimonio que ustedes me aman y que por ustedes se hubieran sacado sus ojos para dármelo, dice él. Porque ustedes me aman, dice él, ¿no? Entonces, estudiando eso se entiende que el aguijón de Pablo era en la vista, ¿no? Pareciera que él tenía un problema en la vista y dice aquí que él pidió 3 veces a Dios que le sanara. Bien, Pablo oraba por los enfermos y se sanaban. Pero él tenía una enfermedad y no sanaba, porque es así, ¿no? Como dice, Dios permite esas cosas para que nos humillemos. Y Pablo dice, 3 veces le he pedido, pero Dios me ha dicho, no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y a veces Dios permite esos aguijones para mantenernos humildes, para que no nos crezcamos y no nos creamos pues más de lo que somos. Entonces, Dios permite la tentación, Dios permite la prueba, también para mantenernos humildes, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno por eso, porque Dios te está cuidando y Dios me está cuidando seguramente también a mí. Cuando Dios permite muchas veces que me pasen cosas y yo tenga que tirarme al piso y llorar, hermano. ¿Cuántas veces me tiro al piso y me pongo a llorar y decirle al Señor, ayúdame, ¿no? Entendiendo y Dios mostrándome que no es mi capacidad, que yo puedo tener una profesión, yo puedo tener, pues de repente, aptitudes humanas, pero eso no sirve de nada. Amén. Si no es que en realidad es la misericordia de Dios y Dios muchas veces nos hace entender que tenemos que depender de Dios, depender de Él. ¿Qué más? ¿Por qué más Dios permite la tentación? Dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Yo se lo expliqué algo en el culto pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque al vencer, mire, Dios permite la tentación porque al vencer queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. ¿Entiendes? Dios permite la tentación para que tú, cada día tu fe crezca y tú palpes y te des cuenta que el poder de Dios es superior al poder del diablo. ¿Amén? Que cuando tú venzas la tentación, tú te das cuenta que el poder de Dios está sobre el poder del enemigo.
Gloria al nombre del Señor. Yo les conté esa experiencia que tuve, ¿no? Y cómo yo vencí y cómo, wow, yo sentí y dije, wow, o sea que puedo vencer al diablo, puedo vencer la tentación. Cuando yo creo en la Biblia, cuando creo en la palabra del Señor, pues claro que sí. Y esa demostración hace justamente que tu fe crezca. Mira, vamos a un texto más. 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Dice, mira lo que dice acá el apóstol. Este texto es tremendo, dice unas cosas de los textos que usted tiene que tener siempre presente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén, dice así. Dios nunca va a permitir una tentación que no sea humana. O sea, que tú no puedas resistir. ¿Qué más dice? Pero fiel es Dios, dice el apóstol, lo declara, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén. Dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es un texto muy clave, hermano, en la Biblia, en esta enseñanza sobre la tentación. O sea, Dios, si tú eres tentado y está pasando algo que tú entiendes que Dios lo está permitiendo, no pienses nunca, como dice, tirar la toalla. No pienses nunca darte por vencido, ya no puedo, ya. Y fallarle a Dios, o negar la fe, o hacer locuras, o abrazar el pecado. No, porque la Biblia, aquí claramente el Señor está enseñando, la palabra enseña, que Dios no va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedes resistir. Si algo te está pasando, Dios sabe que tú lo puedes resistir y Dios sabe que tú vas a poder vencerlo, ¿entiendes? Aunque el diablo te diga no, porque el diablo engaña. Por eso le llama el tentador, el engañador. Y cuando te pasa una prueba así, el diablo dice, no, ya ves, no, es que tú no sirves para cristiano, es que eso no es para ti, eso ya tú siempre has pensado eso, pero ya te das cuenta que acá está demostrado, esto no es para ti. Mentira del diablo, que si no reprenda. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedes resistir. O sea, si algo te viene, si algo te pasa, Dios sabe que tú puedes resistirlo y Dios quiere ver que tú pelees, Dios quiere ver que tú te esfuerces y que puedas tomar la victoria y vencer. Porque dice que aquí que también te va a dar juntamente con la tentación la salida, ¿no? Porque Dios nos da la salida, hermano. Amén. Dios nos va a dar la salida para que podamos soportar. O sea, tenemos que confiar en Dios. Si tú pones tu vida en las manos de Dios, si tú pones pues tu vida en las manos del Señor, pues ten por seguro que Dios no va a permitir algo que tú no vas a poder resistir, ¿no? Y este es un principio bíblico muy importante, porque mucha gente como que olvida esto, o como que de alguna manera el diablo prefiere creerle la mentira al diablo antes de creer la verdad de la palabra. Amén. Y el diablo dice, tú no puedes, que ya no, ya, que para qué, para esto, y busca salidas que no sean las cosas que dan en la palabra, y mucha gente cede a eso y lamentablemente pues cometen el pecado y ceden a la tentación. Pero la Biblia dice que no, cualquier cosa que te venga, si tú realmente te decides seguir a Dios, cualquier cosa que venga, hermano, hermana, tú lo vas a poder vencer. Dios no va a enviarte nada que no puedas resistir. Y no solo eso, sino también te dará la salida. Si tú confías en Dios, pues sí, ¿no? Al principio te aprieta, al principio te golpea, te duele, digamos así, ¿no? Pero ten por seguro que Dios te va a dar la salida. Alabanza al nombre del Señor, porque eso lo dice la palabra. Lo hemos leído, tú lo estás leyendo, y es bueno, márcalo en tu Biblia, porque esto es palabra de Dios. A esto sí tienes que creerlo, porque esto sí es palabra de Dios. No le creas, amén, a lo que el enemigo te dice en la mente, o lo que tu familia, otra gente te diga. No le creas, créele a la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor. Seguimos. También, mire, Dios permite la tentación, Dios también va a permitir la tentación. ¿Para qué? Dice, porque al vencer, el cristiano es recompensado y le proporciona gozo. Eso también es un punto importante, vamos a ver los principios bíblicos de eso. O sea, ¿qué significa? Y es cierto, si tú te viene una tentación y tú te agarras de Dios y crees en la palabra y tú vences, hermano, toda victoria en el Señor tiene recompensa, te lo aseguro. Dios te va a recompensar, amén, espiritualmente y materialmente también. Dios te recompensa. Es como, es lo que se hace hoy en día en esos juegos, ¿no? Usted ve, tú vences el juego, ¡plum!, ganas tu recompensa. Y igual es, ¿no? Esa gente lo ha copiado seguramente de los principios, bueno, que es parte de lo que pasa en la vida en realidad, ¿no? Todo en la vida, si tú te esfuerzas y lo logras, tienes recompensa, ¿sí o no? Tú estás estudiando inglés y te esfuerzas y logras, recompensa. Vas a poder obtener ahora un trabajo y vas a tener más condiciones. Es así. Igual es en el Señor, ¿no? El Señor es igual, ¿no? Si tú vences, si tú te esfuerzas y en lo espiritual vences, Dios te va a recompensar, te lo aseguro, hermano. Es como que tú subes un peldaño, ¿no? Viene la tentación, vences y ya,
un peldaño más y cada vez te acercas más al Señor, a la gloria. No, y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, ¿no? Dios te va a recompensar. No es que, ay, que ser cristiano que es difícil, que ser cristiano, ay, que complicado, no. Entiende. Amén. Sí puede ser complicado porque también es cierto que este camino no es fácil, ¿eh? Y la Biblia dice que es para valientes, amén, pero vale la pena, amén, vale la pena. Así como en la vida vale la pena esforzarse y obtener metas y seguir avanzando, mucho más en lo espiritual vale la pena esforzarse y alcanzar metas y vencer, vale la pena porque de esa manera, pues, te serás recompensado y no solamente recompensado, dice, te proporciona gozo. Mira, vamos a ver, Apocalipsis 2, vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2. Vamos primero con el verso 7, mira. 2:7. El Señor mismo está hablando, porque este es el mensaje de Cristo a las iglesias. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga, dice. ¿Ah? Escucha, hermano, esto es palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mira lo que dice. Al que venciere, ahí está. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no? Pero ¿para quién es la recompensa? Para el que vence. Vamos a otro verso más, ahí mismo, verso 11, mire, verso 11. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice la iglesia nuevamente, dice, ¿no? Y ahora dice, el que venciere, verso 11, el que venciere, ¿qué dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. Otra recompensa más. Vamos al verso 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice? Al que venciere, ¿qué dice? Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, ¿no? O sea, son muestras de cómo este principio funciona en Dios. Al que vence, Dios lo recompensa. Al que vence, Dios, hermano, lo va a bendecir, lo va a ayudar. Y sobre todo la mayor recompensa pues son las recompensas espirituales, ¿no? Porque si tú vas a pensar solamente en lo material, pues no, lo material, la Biblia dice, viene por añadidura. Para Dios eso no es problema. Vean lo que es el Señor. Amén. Eso no es problema, ¿no? Por ejemplo, humanamente uno se puede preocupar y dice, uy, pero qué difícil. Oye, hermano, para Dios no hay problema, ¿no? Dios hace así y se soluciona cualquier problema material. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, dice la Biblia. Amén. Así que lo importante y la recompensa mayor, como lo muestran estas partes de la Biblia, es esa recompensa espiritual, ¿no? Eso, mira, tener acceso a esas cosas espirituales quizás es algo que no tiene precio porque es eterno. ¿Amén? Miren, si vamos a Job, este es un texto también muy interesante, ¿no? Que también habla de la recompensa. Miren, Job fue fiel. ¿Amén? Y miremos qué recompensa recibió. Él venció la tentación. Job 42, versos 5. Job está antes de Salmos. Sí, antes de Salmos. Job 42. Mire lo que dice el verso 5. Ahí no está. Sí. Escuchen nomás entonces. Job 42, verso 5. Mire lo que dice. Usted sabe la historia de Job, ¿no? Sí, creo que la mayoría la conoce, ¿no? Job fue un hombre temeroso de Dios, un hombre rico. Dios lo había bendecido tremendamente. La Biblia da testimonio de que era uno de los más ricos de su tiempo. Pero Dios permite que él sea probado, que él sea tentado. ¿No es cierto? Satanás se presenta delante del Señor y le dice, Job te sirve y Job pues te es fiel porque tú le bendices. Pues, pero quítale la bendición, dice, y vas a ver cómo te va a maldecir. Así le dijo Satanás al Señor. Y el Señor dijo, bueno, yo sé que no es así, así que te autorizo a que hagas lo que tú quieras, nomás no lo mates, nomás no te metas con su alma. Y el diablo, dice, lo atacó de una manera como quizás ninguno ha vivido un ataque de ese tipo, yo creo. Amén. Que primero perdió su riqueza, luego perdió sus hijos, murieron sus hijos, y luego le da una enfermedad desde la punta de la cabeza hasta los pies, ¿no? Una lepra, ¿no? Que era una enfermedad incurable para ese tiempo, ¿no? Totalmente lleno de llagas, y así quedó Job. Pero dice la Biblia que Job fue fiel, aun que le pasó todo eso, y él seguía confiando en Dios. Él sabía. Mira, aunque él estaba, este libro de Job, ustedes saben, la Biblia es uno de los más antiguos, cronológicamente hablando, ¿no? Pero él no conocía quizás lo que tú y yo hoy sí conocemos en 1 Corintios que leímos, ¿no? Que Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedas resistir. No lo sabía. Tú tienes una ventaja sobre Job hoy día, porque tú sí puedes saber eso, porque es algo que la Biblia lo dice. Pero Job no lo sabía, pero mira, Job, aunque no sabía eso, él se mantuvo firme, se mantuvo fiel
Aleluya. Sí, creyendo en Dios, y como Dios no le envió algo que él no podía resistir, luego Dios lo recompensó. Bien, pues vamos a leer, mira lo que dice el 42:5, dice. Aleluya. Dice así. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? O sea, Job, con esa experiencia que tuvo y viendo Dios responderle, él dice, Señor, yo, si bien tú me habías bendecido y todo lo que me has dado, pues no te conocía como hoy te conozco, hoy que vencí la tentación, hoy que vencí la prueba, y hoy que tú me levantas, Señor, ahora me doy cuenta que tú eres más grande incluso de lo que yo te conocía, ¿no? Porque Dios lo había, y la recompensa está más adelante, dice, ¿no? Verso 12 dice, ¿no? ¿Qué dice? Y bendijo Jehová, dice, el postrer estado de Job, ¿ah? Más que el primero. Mira, si antes de su prueba Job era un hombre bendecido y tremendo, dice aquí que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dice, ¿por qué? Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, ¿no? O sea, muchísimo más de lo que tenía antes. ¿Qué más? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Sus hijos murieron y Dios les dio nuevamente 10 hijos más. Alabado, ¿no? Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y de la tercera Keren-Hapu, ¿no? Y no había mujeres tan hermosas, dice, como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y no solo eso, después de esto vivió Job 140 años más, ya le dio más larga vida, hermano. Que Dios puede hacer eso, nuestro Dios, para él eso no es problema. Y vio a sus hijos, dice, y a los hijos de sus hijos, vio a sus nietos, y hasta la 4ª generación, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ves a tus hijos, ves a tus nietos, ves a tus bisnietos, ves que Dios los ha bendecido, los ha prosperado. Eso es lo que hace Dios, esa recompensa al que es fiel, ¿no? Dice, y murió Job viejo y lleno de días. Qué lindo, ¿no? Para que te des cuenta cómo es Dios, ¿no? Aleluya. Yo le digo bromeando a los hermanos, ¿no? De repente, así, tú eres medio feo, ¿no? Tienes la nariz chueca, ¿no? Pero si tú eres fiel a Dios, Dios te puede dar un hijo hermoso, una hija hermosa. Porque acá lo dice así, ¿ah? No dice que Job era también un modelo, ¿no? Pero dice que le dio unas hijas que eran como ninguna mujer hermosa en su tiempo. Así que hay esperanza para los feos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios hace eso. Dios lo hace. Porque mira, no... ¿Cómo es Dios de bueno, no? ¿Cómo es Dios de poderoso para hacerlo? No, yo lo digo de broma, no, de hecho que estoy bromeando. Pero mira, ¿no? ¿Cómo es Dios de tremendo, de que aún hasta esa parte lo puede controlar? ¿No? Porque para Dios no es problema, ¿no? Le mueve un poquitito a tu gen nomás y ya sale otro tipo, ¿ya? Para Dios no es problema. Aleluya. Pero mira, ¿no? Lo que rescatamos aquí es cómo al vencer, el cristiano es recompensado, ¿entiendes? ¿No? O sea, si tú vences, que puedes vencer y Dios dice, no vas a ser tentado más de lo que puedes resistir, que vas a poder resistir y que si esperas en Dios y vas a ver que Dios te da la salida, tú recibes esa recompensa, ¿no? Porque ser fiel a Dios, si bien cuesta, pero no es tampoco imposible, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, qué imposible seguir en el camino del Señor, qué imposible vivir como un verdadero cristiano. No es imposible, no, sí se puede, ¿no? Y vas a recibir recompensa si realmente eres fiel. Seguimos. Un punto más, mire, ¿por qué más Dios permite la tentación? Dice, porque nadie podrá entrar en el cielo si no vence la tentación. Ese es otro punto interesante también de lo que dice la palabra, ¿no? Claro, ¿no? Porque para entrar al cielo pues hay que ser probado, ¿no? Es como para entrar a la universidad pues tienes que dar el examen y si apruebas el examen entras, ¿no? Si eso es algo terrenal. Igualmente, para entrar al cielo, hermano, el creyente tiene que ser probado y tiene que demostrar que ama a Dios, tiene que demostrar que es fiel y entonces pues Dios nos da la entrada. En el nombre del Señor. Amén. Entonces, nadie podrá entrar al cielo si no vence la tentación. Miren, esto es tan real que el mismo Cristo, siendo Dios, fue tentado, ¿no? Uno dice, pues si él era Dios, no, es que es así. En el nombre del Señor. Amén. Aún él fue tentado. Entonces, nosotros mucho más. Amén. Tenemos que ser tentados porque nadie entrará al cielo si no vence la tentación, ¿no? Porque algunos caen en ese error, ¿no? Algunos cristianos que hasta se equivocan en hasta la manera como tratan de querer ganar a otros, ¿no? Dicen, no, ven a este camino, que en este camino Dios te va a bendecir, en este camino pues es bonito, vas a vivir en paz. Y hasta cierto punto es cierto, pero en realidad no es lo más importante el camino, ¿no? No es el punto. El punto por el cual yo quiero que tú vengas a este camino es porque si no vienes vas a ser condenado. Y la condenación y el castigo eterno de Dios, pues eso sí no se lo deseo a nadie. Y como la Biblia nos manda, pues tú tienes que, Dios te da el regalo de la salvación y tú tienes, y lo que queremos nosotros es que tú lo aceptes, que tú lo creas en Dios, porque de esa manera podrás entrar al cielo, podrás ver a Dios. Santiago capítulo 1, vamos a abrir
versículo 12. A ver, Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice así, 1:12. Dice, bienaventurado, dice el apóstol, el varón que soporta la tentación. ¿Qué más dice? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? ¿Es así? Si tú vences, pues estás asegurando que vas a entrar y recibir esa corona, ¿no? Bienaventurado el que soporta la tentación. Por eso que, hermano, hay que soportar, hay que estar dispuestos a vencer, hay que estar dispuestos a pelear la batalla y, como dice, hacerle la guerra al enemigo que va a buscar siempre de una manera u otra querer desalentarnos y que desistamos de este propósito de poder seguir al Señor. Amén. Avancemos. Vamos a un punto más para terminar esta parte. Dice, ¿cómo vencer la tentación? No es una buena pregunta. Porque uno dirá, no, pastor, usted habla de la tentación. Entonces, pero pastor, ¿cómo puedo vencer la tentación? No, vamos a ver qué dice la Biblia, porque sí se puede vencer y vamos a ver qué dice la Biblia. Mire, lo primero que tienes que entender es algo, mire, que es el propósito de Dios que venzamos. O sea, si Dios quiere algo de nosotros, es que venzamos. Si algo Dios quiere que nosotros comprobemos, es que podemos vencer. ¿Entiendes? Entonces, es lo primero que tú tienes que creer, ¿no? O sea, no pienses así, ¿no? Que te viene una tentación y como que Dios es malo y Dios, ya lo voy a tentar para que se pierda, para que se muera, para que se vaya al infierno. No, Dios no es así. Dios no es así. ¿Entiendes? Amén. Dios permite la tentación porque Él sabe que tú puedes vencer. Amén. Y tú tienes que entender que es el propósito de Dios que tú venzas. Es su propósito. Si algo Dios pretende que pase en tu vida cuando eres tentado es que Dios quiere que tú venzas. Y te va a dar todo lo necesario para que tú venzas. Y eso es lo primero que tú tienes que armarte en tu pensamiento, en tu mente, ¿no? Eso es primero. Dios no es que quiere destruirte, no es que Dios permite algo porque Dios es malo contra ti. No. Lo que Dios quiere es que tú entiendas que Él quiere que tú venzas. Si tú hasta ahorita toda la vida has sido vencida por el pecado, el diablo siempre te arrastraba, el diablo siempre está... Lo que Dios quiere es que tú entiendas. Su palabra dice, y ahorita vamos a ver el texto bíblico, que Dios, su propósito es que tú y yo venzamos. Amén. Por eso Él ha configurado, y vamos a ver también eso, muchas cosas en el mundo espiritual, amén, y lo tenemos en la Biblia para que tú y yo venzamos, ¿entiendes? Porque su propósito de Él es que tú y yo venzamos. Él sabe que humanamente nunca hubiéramos podido vencer al enemigo, pero por eso Él cumplió su promesa, mandó a su Hijo Jesucristo y nos ha dado armas espirituales para que nosotros podamos vencer. Y quede demostrado que con Dios podemos vencer al enemigo. Mire, es importante hacer una acotación aquí. Por ejemplo, cuando vimos Cristo cuando fue tentado por el diablo, cuando estaba en el desierto, ¿se acuerdan? Vimos, ¿no? 40 días ayunó y el diablo le tentó por el deseo de los ojos, el deseo de la carne, ¿se acuerdan? La vanagloria de la vida. Cuando uno analiza esta parte bíblica, uno se da cuenta que Cristo venció al diablo como hombre, por si acaso. Porque uno diría, no, Jesucristo era Dios, pues ¿cómo no lo va a vencer? Pero no, Él no venció como Dios. Porque si era que Él peleara con el diablo como Dios, Él hacía así y se iba. Pero Él no venció al diablo como Dios, Él lo venció como hombre. Y entonces Él demuestra ahí que tú y yo también podemos vencer. O sea, el hombre, o sea, justamente esto es lo maravilloso del Evangelio, que a través del Evangelio y la fe en Jesucristo se demuestra que el hombre puede vencer al diablo. Podemos vencer la tentación, podemos vencer al enemigo. Amén. Y Dios quiere que tú lo compruebes. ¿Entiendes? Cuando tú te agarras de la palabra y crees la palabra, entonces tú vas a poder comprobar que sí se le puede vencer, ¿no? Dios quiere que tú descubras esto, Dios quiere que tú lo compruebes en tu propia vida, que eso es posible. No le creas al diablo que no, tú nunca vas a vencer, tú siempre vas a tener el mismo problema, que siempre ese pecado te va a jalar, que siempre toda la vida vas a ser así, que así es tú. Mentira del diablo. Ese es el engaño para que tú no creas la palabra. Y lo que Dios quiere es que tú creas la palabra. Y vamos a ver el texto bíblico. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Volvemos a este texto, ¿no? Que habíamos hablado antes. Sí. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, ¿no? Para que podáis soportar. Claro, lo que está diciendo en este texto es eso, ¿no? Que el propósito de Dios es que tú venzas. ¿Entiendes? Dios, uno, limita la tentación. O sea, no le permite a ninguno de esos conductos de tentación, o el mismo Satanás, le pone un límite, ¿no? Porque, oye, hermano, si Dios no le pusiera el límite a Satanás, el diablo en una nos destruye, pues, es la gran verdad. Pero Dios, como le dijo a Job, ¿no? Ya,
quítale lo que quieras, pero no toques su vida, no lo mates. ¿Entiendes? Dios le pone un límite. Igualmente cuando Dios querrá que algo pase en tu vida, Dios le pondrá un límite al enemigo, ¿no? Le va a decir, haz esto, pero mira aquí, porque Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Entonces le pone su límite y el diablo sabe que no puede ir, porque aún el diablo tiene que obedecer a Dios. Él no puede ir contra la palabra de Dios. Entonces Dios le pone el límite, eso es lo primero. Pero no solamente le pone el límite, sino que juntamente también te da la salida. O sea, Dios, siempre si tú buscas a Dios, encontrarás una salida, hermano. Siempre va a ser así. Yo personalmente lo veo, hermano, y cuando las cosas más difíciles han pasado en mi vida y que parecen a veces como que no hay salida, Dios siempre abre un camino, ¿no? Dios siempre, hay una puerta que está cerrada y Dios la abre la puerta y te da el escape y te da la salida, porque ese es el Dios, ese es el principio bíblico, que Dios quiere que tú te metas en la cabeza. El propósito de Dios es que tú venzas. Dios quiere que tú aprendas a vencer. ¿Amén? No, Dios no quiere que tú seas tentado para que te caigas y para que no te levantes y para que toda la vida vivas desgraciado o desgraciada. No, Dios quiere que tú aprendas a vencer, ¿entiendes? Ese es el propósito de Dios. Y si Dios quiere eso, entonces Dios te va a ayudar, pues, ¿entiendes? ¿No? Y qué mejor ayuda que la de Dios, ¿no? Si Dios es por nosotros, decía el apóstol, ¿quién contra nosotros? Por eso decía así Pablo, ¿no? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces tienes que creer, lo que Dios quiere es que tú creas, tu fe se arme en este sentido. Seguimos. ¿Cómo más vencemos la tentación? En primer lugar, otro principio también es este, ¿no? No debemos buscar la tentación, sino evitarla. Ese también es un punto clave, ¿no? Aleluya. No hay que buscar la tentación, hay que evitarla. ¿Tú quieres vencer la tentación? Pues no te la busques, pues, ¿no? En el nombre del Señor. Evítala, ¿no? Ese es un principio bíblico para vencer. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 6. Ahí un poquito atrás, mire. 6, verso 18. 6, 18 dice. A ver, estoy acá. Sí, 1 Corintios 6, 18. Dice, huid, mira lo que dice acá, y para entender que Dios quiere que no busquemos la tentación, huid de la fornicación, está hablando específicamente de un tipo de pecado, ¿no? ¿Qué es la fornicación? El acto sexual entre solteros en personas que no se han casado, ¿no? Dice, huid, dice, no dice, pues no, ten cuidado, no, huye, ¿amén? No busques la tentación, si tú sabes que por ahí tienes una debilidad, por ahí de alguna manera como que pues eres llevado a ese pecado, entonces la recomendación dice, huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Amén? Entonces, la recomendación apostólica es, huye. ¿Amén? No busques tu tentación. Si tú sabes, ¿no? Como dice, ¿no? De repente, no sé, si tú eres casado o soltero, lo que fuere, pero ponte, ¿no? De repente te encuentras con un viejo ex enamorado, por decirlo así, o una ex enamorada. Pues, ¿qué haces tú pues queriendo andar con ella, no? Como dice, donde hubo cenizas, ¿cómo es eso? Donde no fuego, las cenizas quedan, ¿no es cierto? Exactamente, estoy como Chespirito, digo. Pero el punto es eso, si tú sabes que hubo esas cosas, ¿y qué haces andando con esa persona? Pues porque el diablo va a ponerte que recuerdes lo que pasó y te va a encender para que tú entres en el pecado. Entonces mejor lo que tienes que hacer es huir, evítalo. Y a veces pasa, ¿no? Y hay gente pues que lamentablemente, como dijimos, la maldad humana opera ahí también, ¿no? Hay gente que a propósito a veces, ¿no? Tuvieron una ex y hasta ahora están casados, ¿ah? Y ahora buscan a esa ex y le empiezan a contar, no, quiero hablar contigo, lo que pasa es que con mi esposa no me llevo bien, que no sé qué. A propósito lo hacen para querer tentarte, ¿te das cuenta? Pero la recomendación bíblica es, huye. No le des lugar. No, pues hasta cristianos han caído en eso, que hay gente que está buscando de Dios, ¿ah? Y como que el enemigo les pone en la cabeza, no, sí, predícale, es una oportunidad de que le compartas de Cristo, fuera de acá, no, nada. Ahí dice huid, esas cosas hay que huir, hermano, hay que huir, y esa es la recomendación bíblica, ¿no? Si sabes que por ahí el diablo siempre te ha agarrado, por ahí de alguna manera te ha cogido y te doblega, entonces huye, esa es la recomendación, mira, huye. Vamos a ver otro texto, mire, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Otro más dice, por tanto, amados míos, que dice, huid de la idolatría, ¿no? Igual el apóstol Pablo habla, en este caso, de la idolatría, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Huye. Si de alguna manera tienes tu tentación en la idolatría, pues huye de ella, ¿no? En este caso, ¿no? La idolatría entendemos aquí desde el punto de vista de lo que es adorar imágenes, que bueno, muchas a veces nosotros ya no lo hacemos en nuestros tiempos, pero no solamente se refiere a esta idolatría, porque ¿qué es idolatría? Idolatría es tener
algo en primer lugar antes que a Dios. Esa es idolatría, ¿no? O sea, tener otro Dios que no sea el Dios del cielo, ¿no? Si tú amas, por ejemplo, para ti, hay quienes son idólatras, por ejemplo, de su trabajo, ¿no? Pues su trabajo siempre es lo primero. Y hasta olvidan a sus hijos y a su esposa y las cosas de Dios mucho más, porque su trabajo es su ídolo, ¿no? Por su trabajo hacen de todo, porque es su idolatría, su trabajo. De otro su idolatría puede ser un hombre, de otro puede ser una mujer. Y si la mujer le dice, pues, ¿qué estás haciendo esa iglesia? Ya no vaya ya, que no sé qué. Entonces ya él, como es su ídolo, ya le hace caso y ya no quiere ir a la iglesia. Entonces, podemos hacernos ídolos nosotros muchas veces, de no necesariamente una imagen, pero significa poner eso por encima de Dios, por encima de las cosas del Señor. Entonces, cuando ya pongo algo encima de las cosas de Dios, es un ídolo. Entonces, también no permitamos eso. ¿Cuál es la recomendación? Huye de eso. Huye de eso. Vamos a ver un texto más. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Más adelante está así. 1 Timoteo 6, verso 11. 1 Timoteo 6, 11. Dice, mas tú, hombre de Dios, dice, mire, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén, ¿lo encontró? 1 Timoteo 6, 11. Aleluya. Dice, le dice el apóstol, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? Del pecado, pues, ¿no? Aleluya, porque ahí en los textos anteriores está hablando de ciertos pecados. Y le dice el apóstol, huye de esas cosas, dice, ¿no? Y si no, huye de eso, ¿y qué hace? Y sigue, dice, la piedad, la justicia, la fe, el amor, la paciencia, ¿no? O sea, huyo del pecado, pero me meto con Dios también, ¿no? Me refugio en Dios. Esa es la clave también, ¿no? Claro, porque yo puedo huir, pero si no me refugio en Dios, si no me fortalezco en Dios, si no confío en Dios, también es un problema, ¿no? Porque pues me pongo vulnerable al ataque del enemigo, ¿no? Porque como digo, el enemigo es astuto, ¿no? Te quiere picar por un lado, como decimos, ¿no? Y como que tú dices, no, yo ya no quiero eso, yo he escuchado al pastor William, yo ya no quiero esas cosas. De repente tú dices así, pero después te empieza a querer darte vuelta en la cabeza, no, y te empieza a dar razones, no, pero sí, no pasa nada, y te va a querer decir muchas cosas. Entonces, ¿qué haces tú? Te refugias en Dios, y cuando te refugias en Dios, entonces Dios saca de ti esos pensamientos, la palabra de Dios toma el control en tu mente, y entonces te protege, pues, contra eso que el enemigo está queriendo trabajar en tu vida, para que tú peques. Amén. Entonces, huimos y nos refugiamos en Dios y buscamos como dice acá, buscamos la piedad, la mansedumbre, amén, la justicia, la fe. Eso vamos a buscar y seguir, ¿no? Voy a seguir estas cosas, amén, y de esa manera pues voy a poder vencer también. ¿Qué más? Seguimos. Dice, ¿cómo más vencemos la tentación? Un punto importantísimo que lo tengo aquí es este, ¿no? Que tenemos que velar y orar. O sea, si tú quieres vencer la tentación, tienes que aprender a orar. Eso es fundamental. A ver, orar y velar. ¿Qué significa? Pues estar con los ojos espirituales bien abiertos y orar. O sea, y la oración pues no es simplemente una penitencia, ¿no? Como que, sufre orando. No, la oración es comunión con Dios. O sea, tienes que aprender eso, ¿no? Que cuando tú ores puedas recibir el consuelo de Dios, puedas recibir la presencia de Dios en tu vida, que cuando tú ores puedas tener esa fortaleza que viene de Dios, porque la Biblia dice eso, ¿no? Cuando hay ese contacto espiritual con Dios, recibimos fortaleza, recibimos sabiduría. Eso es lo que tiene que buscar el creyente desarrollar en su vida. ¿Amén? Y eso es como un ejercicio, ¿no? Es como humanamente, cuando tú de repente voy a ir al gimnasio, dices, ¿no? Y por decirlo así, yo varón, voy a empezar a levantar pesa, empiezo a levantar la pesa, y en un día de repente no pasa nada, pero ya si lo hago siempre, ¿qué va a pasar? Entonces ya se empieza a ver el músculo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy ejercitando. Igual es la oración. Si tú te metes ahí a practicarla, vas a darte cuenta que espiritualmente te fortaleces. Espiritualmente el espíritu empieza a tomar control sobre tu carne. ¿Entiendes? Si antes la carne te vencía, pues entonces si tú te metes a velar y a orar, entonces ya no va a poder la carne. Cuando la carne quiere algo, como dice el espíritu, empieza a adquirir dominio propio y ya el espíritu toma el control. Y ya no es la carne la que te va a llevar a hacer locuras, sino que el espíritu el que te va a advertir y te va a decir, oye, no, eso no te conviene. Y vas a tener el poder y la ayuda de Dios para poder tener ese dominio propio y no ceder a la tentación y al pecado. Entonces, esta parte es bien importante, hermano, porque si hay un ejercicio contra
digamos, el dominio de esta carne y para mantener nuestra carne, nuestra parte humana controlada, si hay algo que lo controla, es la oración. La oración en el Espíritu, ¿no? La oración guiada por Dios. Eso siempre va a ayudarnos a poder tener ese control sobre nuestra carne y nos va a ayudar a vencer la tentación. Por eso que en las iglesias cristianas, pues, se tiene tiempos de oración, se tiene tiempos de ayuno, tiempos de vigilia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? No es que, no, es necesario, hermano. ¿Ven? Que el creyente aprenda a ayunar, que el creyente aprenda a orar. ¿Ven? Y tratar de llegar temprano al culto para doblar un rato mis rodillas. No, nosotros hacemos eso, ¿no? Empezamos a las 7 y casi hasta las 7:30 estamos orando, entendiendo que a veces en tu casa no puedes orar, a veces en tu trabajo pues estás todo el día ocupado. Trata de esforzarte por llegar temprano y dobla tu rodilla. Ese espacio, ese tiempo con Dios no es una pérdida, eso más bien es ejercitarse para poder justamente cada día estar más preparado para vencer al diablo, ¿no? Entonces, como decía en la analogía, ¿no? Estás haciendo ya estás desarrollando músculo. Entonces, cuando viene el enemigo, tu puñetazo va a ser diferente al que dabas cuando no tenías el ejercicio. ¿Entiendes, no? Y el enemigo te ataca, entonces ya tú de un derechazo facilito lo botas, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ejercitado. Pero si tú no haces el ejercicio y viene el enemigo y tú estás todo débil, entonces hasta así te hace y te tumba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estás fuerte, no estás ejercitado. Y la oración es ese ejercicio. Mire, Mateo 26, vamos a Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. 26, 41, ahora su Biblia. Sí, Mateo 26, 41. Está hablando el mismo Jesucristo acá, mira. ¿Qué dice Jesucristo? Dice, velad y orad, dice. Mira lo que dice, ¿eh? Léelo, búscalo ahí para que lo leas. Dice, velad y orad, verso 41. 26, 41. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Mira, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está. ¿Te das cuenta? Esta carne siempre va a ser débil. Y de repente tú tienes buenas intenciones, porque es así. Yo creo que mayormente, pues los que estamos en las cosas del Señor, no estamos con la mente queriendo, voy a ir a pecar. No, hasta cierto punto uno tiene buena intención, escucha la palabra, vas aprendiendo y dices, no, sí, eso está bueno, yo también sí, ¿no? Como que estás animado. O sea, no tienes la mala intención. O sea, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el espíritu tome control? Velad y orad para que no entréis en tentación. Si tú te metes a buscar de Dios de corazón, a orar, a velar, ¿no? A pasar tiempo con Dios, ¿amén? Y estás con los ojos espirituales abiertos, entonces vas a poder vencer la tentación, ¿amén? Y la tentación, no vas a entrar en tentación, porque eso de entrar en tentación significa ceder, ¿no? Porque no significa que no vas a tener tentación, como hemos visto, todos vamos a tener que ser tentados. Pero lo que va a pasar es que si tú velas y oras, no vas a ceder a ella, ¿entiendes? Ya vas a tener, como dicen, los sentidos ejercitados y tú ya sabes, a mí ya no me engañas con esto, diablo. Ya no caigo en tu juego. Ya no, ¿por qué? Porque estás velando y estás orando. Entonces, ese es uno de los puntos importantes para vencer la tentación. Pero hay más, mire. ¿Cómo más yo venzo la tentación? Debemos leer la Biblia. Debemos meditar en lo que dice la palabra, así como hoy estamos meditando, aprendiendo. Tenemos que confesar, también es importante que el creyente aprenda a confesar con sus labios la palabra. A ver, hay que confesarla. Y no solo eso, sino también hay que obedecer la Biblia, ¿no? Si tú la lees, la meditas, la confiesas y la obedeces, entonces eso te capacita para poder vencer la tentación. A ver, eso te va a capacitar, te va a armar, espiritualmente hablando, para que tú puedas vencer, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado por el diablo, ¿no? ¿Cómo le venció? Con la palabra. Las 3 tentaciones que tuvo, la venció usando la misma palabra del Señor. Por eso que el creyente tiene que conocer la palabra. Cuando el diablo te tienta, te mete una mentira, te está diciendo algo, tú tienes que sacar la espada del Espíritu, que es la palabra, y con la palabra, lo reprendo, lo echo fuera, ¿no? Mentiroso. Esto lo que me estás diciendo en mi mente no es cierto. La palabra de Dios dice así, ¿no? Entonces, con la palabra, tú lo lanzas y lo sacas y le cortas toda mentira que él está queriendo usar para seducirte y para que caigas en el pecado. ¿Entiendes? Pues entonces el creyente tiene que leer la Biblia, hermano. Tengamos esa costumbre, leer la palabra, meditarla, ¿no? O sea, ¿qué puedo aprender, Señor? ¿Cómo lo aplico esto a mi vida? Amén. Y si lo voy a aplicar a mi vida, pues también tengo que
tratar de obedecerla, ¿no? Y pedirle ayuda a Dios para obedecerla, porque es cierto, no es fácil obedecer la palabra, pero si tú eres sincero y le pides la ayuda a Dios, pues Dios te va a ayudar, porque Dios quiere ayudarte. Entonces, bien, vamos a ver un texto bíblico. Apocalipsis 12:11. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 12:11. Dice, mira, dice, y ellos, o sea, esta gente que fue muerta por la causa del Señor, dice, y ellos le han vencido, 12:11, y ellos le han vencido, dice, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero, porque sí, de hecho que necesitamos el respaldo de Dios, y de la palabra, ahí está, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿no? Esta gente tuvo victoria, ¿por qué? Porque tenían fe en Jesucristo y tenían también fe en la palabra, ¿no? Sabían usar la palabra y con la palabra podemos vencer, ¿no? Como yo le explicaba, de que cuando usted lee Efesios 6, donde está la armadura del creyente, todas las partes de la armadura son de defensa, pero la única arma ofensiva es la espada. O sea, ¿qué significa? Que con el escudo tú te proteges, con el casco también, la coraza también, con el yelmo y todo eso, ¿no? Te proteges. Y viene el enemigo, te golpea, ¡plum!, aguantas. Pero si no tienes un arma ofensiva, pues va a estar difícil tu situación. Porque la idea es que aguante, sí, pero que en un momento tienes que usar tu arma ofensiva. Entonces, el creyente tiene que aprender a usar esa arma, ¿no? Esa espada, para que sí, te golpea, pero cuando en un momento tú lo calculas y tú le lanzas la espada y entonces lo hieres y haces que simplemente huya. Yo les invito a continuar este estudio que estamos haciendo del libro El Progreso del Peregrino, porque justo vamos a llegar a esta etapa, cómo el peregrino vence al mismo Satanás con la palabra del Señor. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, la única arma que hace huir al diablo es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Es la palabra. Si tú aprendes la palabra, la lees, la meditas, y cuando Él te lanza algo, tú confiesas la palabra, vas a ver que ¡prum!, se rompe esa mentira y ya no caes en el engaño del diablo, ¿no? Por eso que hay que leer, hay que meditar, hay que confesar y hay que obedecer la palabra de Dios. Y finalmente, un punto más para vencer la tentación es que debemos también, pues, este es un punto importante, asistir, ¿no?, a la casa de Dios y buscar a Dios, claro.